cada año en la carrera tenemos entre 200 y 300 inscriptos, los cuales a medida que va pasando el tiempo, algunos ven que no es la expectativa que ellos tenían de la carrera, no es lo que ellos esperaban, o por ahí van porque no les queda otra alternativa. Y bueno, nos quedamos con todos los que son apasionados por la ciencia forense como nosotros. Bueno, estuvo, me decía, de casi 35 años de carrera, 31 abocado al área de criminalística. Exactamente, yo me recibí de oficial de policía en el año 85 y bueno, a partir del año 86 empecé a trabajar, me retiré este año con 36 años de servicio y estuve 31 como perito. Fui a Buenos Aires, me especialicé en la Policía Federal Argentina, ahí recibí los títulos de perito y bueno, volví, empecé a trabajar el 2 de enero del 89 en criminalística y me retiré este año. Por eso son siempre casi en el mismo lugar. 30 años de estar detrás 31, de los casos más resonantes en la provincia de Entre Ríos, algunos con resolución, otros que aún no la han encontrado, y mucho tiene que ver la investigación, las pericias, los rastros que va dejando el crimen para poder avanzar y poder llegar a la verdad. Es más, hay una frase por ahí que hemos escuchado y hemos extraído que en criminalística el tiempo que transcurre es la verdad que va huyendo. Exactamente. La frase de Edmund Locard, el criminalista francés, uno de nuestros precursores en la criminalística, dijo esa frase que el tiempo que pasa es la verdad que huye en las investigaciones criminalísticas, digamos. Por eso nosotros siempre recomendamos la inmediatez en la investigación y en la búsqueda de las evidencias. Cuanto más tiempo pasa, se nos diluyen las pruebas. Y lo hablábamos con Joa del caso que ocurre en Santa Elena, de Gisela López, ¿no? Que pasaron 18 días hasta que se encuentra el cuerpo. El cuerpo entra en estado de putrefacción y al entrar en estado de putrefacción el cuerpo, entran en estado de putrefacción todas las evidencias. Si ella tenía indicios debajo de las uñas que había obtenido de los agresores, eso se entra en estado de putrefacción y no permite el análisis. También si hubo violación, todo entra en estado de putrefacción y no permite ningún tipo de análisis. Hemos preparado unas placas para poder conocer más en detalles esos casos y ya que lo mencionabas, arrancamos con la familia Gisela López, que bueno, siempre está en contacto con nosotros y agradece el seguimiento y el hecho del caso porque bueno, pasan los años y necesitan saber qué es lo que ha ocurrido. Se llegó a una instancia de juicio, hubo personas sentadas en el banquillo, pero la investigación de la Fiscalía no fue suficiente como para poder terminar condenando a estas personas, que por más que uno pueda llegar a conjeturar, se necesita justamente de las pruebas. Exactamente, exactamente. Cuando nosotros vamos al lugar del hecho, nos encontramos con indicios. Indicio viene del latín indicium, que indica algo. Entonces todo lo que nosotros, la mesa, la silla, los vasos, el lugar, digamos, el pasto, el alambrado, todos son indicios. Esos indicios, de esos indicios, algunos se transforman en evidencia, ¿sí? Es lo que nosotros relacionamos con el hecho. A eso se denomina evidencia. Bien. Yo levanto, secuestro una evidencia, un pelo, una fibra, una huella de pisada. Y después se transforma en prueba cuando lo llevamos a la justicia. Muchas veces la justicia no cuenta con suficiente prueba para justamente probar el hecho, para que ese culpable pague por lo que hizo. Muchas veces no son suficientes. Hay pruebas que son palpables y otras que no, porque a veces aparecen testimonios, aparecen imágenes. Podemos avanzar sobre uno de los casos donde hoy ya hasta las cámaras de seguridad cumplen un rol muy importante. Importantísimo, todo el avance tecnológico es importantísimo. Los celulares con los GPS que indican la posición de la persona, las llamadas telefónicas entrantes, salientes. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo. Es más, para determinar la velocidad de un vehículo, por ejemplo, con 2 cámaras, los muchachos de accidentología que aplican grandes fórmulas para determinar la velocidad de un vehículo, cuando tienen 2 cámaras, una que lo toma a un determinado tiempo y otra que lo toma a otro tiempo, ya pueden determinar la velocidad con 2 cámaras que tomen el paso de un vehículo. Esa es la buena utilización y el beneficio de la tecnología que se va incorporando. Seguro. Antes de avanzar, para aprovechar esta placa, bueno, la última vez que se la vio Gisela López
fue el 22 de abril, estaba volviendo de la escuela en la zona del Bajo en Santa Elena. 18 días se la estuvo buscando a Gisela. De hecho, en el mismo lugar donde se estuvo rastrillando, justamente un joven a caballo le encontró allí la evidencia, que era básicamente el cuerpo. La clave de este caso es que no hay, porque no hubo huellas, indicios ni elementos útiles para que en la casa de los sospechosos, que eran familiares entre sí, al menos algunos, tampoco se pudo peritar mucho de su cuerpo, por esto que mencionaba antes, era el cuerpo y el estado en el que estaba después de tanto tiempo, y la situación judicial que decía antes, el caso ha quedado de momento impune. Claro, al juez no le alcanzó con la evidencia que había para condenar al culpable, ¿sí? Nosotros, cuando vamos al lugar del hecho, lo que buscamos es el intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar del hecho. Hay un intercambio. El autor se lleva de la víctima, se lleva del lugar del hecho, deja en el lugar del hecho y deja en la víctima, cuando la víctima, por ejemplo, no haya responsable, se defiende, ¿sí? Y a su vez la víctima también tiene del lugar del hecho y del autor. Hay un intercambio de indicios y eso es lo que nosotros buscamos. En este caso en particular, que se sospechaba que estas personas le habían llevado a la chica a la casa, lo que se buscaba era relacionar, porque hay que buscar relacionarlo, ¿sí? Más allá del testimonio ese de una chica que dice que la vio, que la seguía un señor de campera. Y en algún momento alguien vio a alguien caminando de campera. Pero no es suficiente para condenar a un culpable. Necesitamos evidencia, evidencia física. En la vivienda, un pelo de ella, un resto de una fibra, de una prenda. Algún elemento que... lo que, bueno, aquí no fue suficiente como para poder llegar a condena. De todas maneras, la historia puede cambiar porque, bueno, justamente pasa el tiempo, pero por supuesto continúa una investigación abierta para esclarecer el hecho. Y tal vez otra prueba puede llegar a encontrarse para poder avanzar. Siempre quedó pendiente saber si había más personas involucradas, qué era lo que realmente ha sucedido, cuál era el vínculo de estas personas con tal vez otras personas que podrían llegar a tener que ver con el homicidio. Por eso el saludo a toda la familia López, a Gabriel y toda la familia, ya que estamos reviviendo de alguna manera este caso. Vamos a otra placa, tiene que ver con otro de los grandes casos resonantes. La particularidad de los más resonantes casos, aunque hay muchos en la provincia, es que estos 3 han sido femicidios. Sí, exactamente. Como el de Jessica Paola dos Santos, otra familia que siguió esperando por algún tipo de respuesta. La particularidad de este caso es que esa noche que se la encontró había sido un día también de aquellos impactantes para toda la comunidad entrerriana, producto de lo que había sucedido con un doble femicidio que había ocurrido. Bueno, vamos para la placa. El 6 de noviembre de 2016 fue la última vez que se la vio. El lugar fue el barrio Las Flores de Paraná. 5 días se la estuvo buscando y se la encontró. Es un hombre a caballo por la zona del Parque Barisco. La clave del caso es que no hay, porque no se pudo levantar huella en el lugar. Apareció en criminalística un arma secuestrada en jurisdicción de la comisaría Quinta y se descubrió que fue el arma que había disparado el proyectil que estaba en la cabeza de Paola Jessica, o Jessica Paola. Sigue la investigación, la situación judicial. No lo hemos puesto aquí, pero además un cuerpo apareció descuartizado. Claro, exactamente. Justamente lo que apuntabas recién es que la investigación sigue, esto no termina. Entonces, lo que se encontró hace un montón de tiempo en el Parque Barisco, como bien mencionabas, eran restos del cuerpo de Paola dos Santos, ¿sí? Que pudo ser identificado. En la cabeza se encontró un proyectil, ¿sí? El proyectil ingresa y no tiene salida, entonces queda en el interior del cráneo de Jessica Paola. Ese proyectil es extraído por el médico forense con todas las situaciones procesales que hacen al tratamiento de una evidencia, como es la cadena de custodia. Hoy hablamos ya científicamente del tema, no es que yo mando una evidencia, sino más, hoy hay una cadena de custodia, como es un papel, digamos, que va firmado por cada persona que tuvo a su cargo esa evidencia. Eso es cadena, son los eslabones por los que pasa la evidencia. Entonces el juez, cuando tiene esa evidencia y resuelve la situación procesal, se asegura que es la que se levantó en el lugar del hecho y la que peritaron los peritos. Es muy importante lo que señala, porque muchas veces los casos se mediatizan demasiado por la repercusión que tienen y uno empieza a generar, hay una
versión muy latente, que uno cree que es la verdad, pero para poder terminar de comprobarla se necesita de todos estos procedimientos que llevan su tiempo y que además tiene que tener esa cadena para que, bueno, sean lo suficientemente probatorios para, bueno, terminar condenando a alguna persona. Sí, hay una verdad la verdad que surge de los medios, de los comentarios, y lo que nosotros tratamos de acercarnos es a la verdad real de lo que pasó. Y para eso utilizamos las evidencias, los testigos mudos que le llamamos, ¿sí? Que son los elementos que nosotros encontramos en el lugar. ¿Y quiénes hacen hablar esos testigos mudos? Los intérpretes, que somos los peritos. El juez, que no tiene la obligación de saber de todo, acude a un auxiliar y esos auxiliares somos nosotros los peritos, ¿sí? Por eso son tan importantes en los juicios. Seguro, también. seguro. Y los seguro. de parte también, porque para bueno, probar, seguro. Ahí se produce un choque de intereses también. Hay una cuestión muy importante en cuanto al perito de parte, que es el deber de verdad. Es una cuestión que a mí me grabaron a fuego cuando yo estudié en la Policía Federal. El profesor que yo tenía de Derecho Procesal me decía, el deber de verdad. El perito, por más que actúe de parte, de oficio, de lo que sea, siempre debe decir la verdad. ¿Sí? Si no puede incurrir en falso testimonio. Seguramente recordarán, por ejemplo, en el caso Nisman, tanto se ha hablado, ¿no? Lo que decían unos peritos, claro, lo que señalaban otros, sí. En algo que iba a terminar de definir dos versiones tan posibles sobre la muerte del fiscal. Pero esto es un párrafo aparte. Vamos a pasar al último caso que, bueno, por supuesto recordamos y mucho, ha impulsado leyes y por supuesto ha quedado en todos nosotros como bueno, uno de los casos que más bueno, recordamos, porque tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, sino por la repercusión que ha tenido y todo lo que ha movilizado. Seguro. Bueno, la última vez que se le había visto a Micaela García fue el 1 de abril de 2017, estaba volviendo a un boliche en Gualeguay, 7 días se la estuvo buscando, el otro día ya estaba yéndose para Concepción del Uruguay. Este caso lo cubrimos completo en el canal, por eso lo recuerdo muchísimo. La encontró la policía en un rastrillaje después de una semana, y la clave del caso fueron las cámaras de seguridad, lo que mencionábamos antes, tanto las domiciliarias, las del boliche donde caminaba, un auto donde el auto donde había versiones donde se la había visto en el interior. Reconstruyeron todo el movimiento de Micaela hasta que se la ve en el vehículo y se terminó de confirmar con el testimonio de un camionero. Bueno, la situación judicial, un condenado, Sebastián Wagner. Destacamos también que había allí un posible cómplice, aunque todavía estaba por verse su situación, que era... Bueno, una persona que casualmente esa vez lo habíamos entrevistado y parecía una persona totalmente inocente, después terminó siendo partícipe necesario, al menos del escape de Wagner. También un caso revelador y sobre todo para ustedes muy importante. Sí, nosotros estuvimos, yo fui por una tarde para levantar evidencia, una noche fue que nos llamaron, porque habían encontrado el vehículo, porque fue un trabajo, como bien marcabas, importante de reconstruir los pasos de Micaela. Desde que sale del boliche con las cámaras domiciliarias, ¿no? Porque no hay cámaras, no había muchas cámaras de policía o de la municipalidad, que por ahí son operadas por policía, sino que se reconstruyó con las cámaras domiciliarias. Se fue preguntando casa por casa, la gente colaboró y se fue reconstruyendo todo el camino que hizo. Hasta que se llega un testimonio de un camionero que pasa a las 5 de la mañana y lo ve el vehículo y ve un pie de una mujer del otro lado, del lado del acompañante, que ahí estaba aparentemente hablando ella con el conductor del vehículo. De alguna manera él la levanta en el vehículo, la lleva hacia el norte de la ciudad de Gualeguay y ahí seguramente ahí es la tentativa de violación, digamos, de Micaela. Y donde le produce la muerte. Ahí nosotros encontramos un pantaloncito y una bota de ella. ¿Sí? Claro, ese fue el primer rastro que ustedes tenían. Claro, ahí fue digamos, pero fueron dos lugares del hecho, digamos, por así decirlo. Claro. Este fue el primero y el segundo fue hacia el lado de Victoria, o sea, desde ese lugar hacia el norte de Gualeguay fue hacia el este, para el lado de Victoria, paralelo a la ruta, digamos, que sale de Gualeguay hacia Victoria. Un camino de tierra donde ya no le dio más el vehículo, donde casi se enterró en el barro. A la noche vuelve a su casa con el vehículo todo embarrado y le dice a su hijastro que lo lave, entonces el hijastro lo lavó y lo aspiró. Y ahí obtuvimos evidencias importantísimas, tanto dentro del vehículo que nosotros peritamos, como en la aspiradora que había utilizado
el sobrino, el hijastro, para aspirar el vehículo. Eso quería señalar, es el avance también de la tecnología y el trabajo que se va perfeccionando, permite que pueda pasar mucho tiempo y todavía se pueda llegar a la evidencia. Seguro, nosotros estudiamos, en ese caso hubo mucha evidencia biológica. ¿Para qué? Para ver lo que yo te comentaba hoy, el intercambio de indicios que hay entre la víctima y el lugar del hecho, el autor y el lugar del hecho, ¿sí? El autor y la víctima. ¿Por qué? Porque había pelos de Micaela dentro del vehículo. ¿Sí? A pesar de que lo aspiraron y lo limpiaron, quedaron pelos adentro. Nosotros tenemos en criminalística 2 biólogos que hacen ese tipo de estudios de pelos, de polen, de evidencia biológica, porque cada lugar tiene un polen determinado. Entonces se hace un estudio del polen de ese lugar para ver las distintas especies. Ahí estamos viendo la imagen, una de las imágenes a la que hacía referencia, que es una cámara domiciliaria donde se ve el paso de este auto, donde en principio se presume, bueno, no, efectivamente iba Wagner, acompañado de Néstor Pavón, quien, bueno, Casación resolvió en este caso que afronta un nuevo juicio para determinar si fue encubridor o se autoencubrió para, bueno, desligarse de ser autor del hecho también. Claro, sí, él facilitó la fuga porque habló con un camionero para que lo lleve a Wagner a Buenos Aires. Él está, después del hecho se va a Buenos Aires y permanece. De hecho trabajaba con él y, bueno, tiene un lavadero de camiones. Exacto, trabajaba en el lavadero. Yo perité el vehículo en el lavadero justamente. Te comentaba que fui por una noche y me quedé 4 días porque participamos de la búsqueda y bueno, y el personal policial estuvo brillante porque había un grupo de acá de Paraná que no se querían volver, querían seguir buscando, estaban los relevos. Nosotros andábamos también ahí, día por medio, estuvimos para ahí. Estaba el jefe, estaba el ministro. Todos estaban allí, hasta que, bueno, se logró llegar a la verdad.